Mañana, 10 de octubre, es un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de San Juan. 52 años cumple nuestra querida universidad y por supuesto como mañana también coincide con un feriado nacional, decidimos hoy hacer una jornada especial que se está llevando adelante también en Radio Universidad. Hay una programación especial a lo largo de todo el día. Es por eso que nosotros también nos vemos afectados, más allá de que no dejamos de tener información del plano local y nacional. Sí decidimos hoy las notas referidas al ámbito universitario y las columnas que tengan que ver con este sentido de pertenencia que tenemos quienes amamos profundamente la Universidad Nacional de San Juan. En ese marco, hoy en nuestra columna de historia, dijimos, bueno, le vamos a proponer a Maximiliano Martínez, quien ya como siempre gentilmente nos acompaña, hacer un análisis y contextualizar un poco cómo era la situación de ese momento y cómo ha ido creciendo también la historia de la Universidad Nacional de San Juan. Maxi, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, Maru. ¿Usted? Excelente, como siempre. Me alegro mucho después de la conversación, me alegro. Bueno, ¿cuáles eran las circunstancias históricas y sociales también en las que nace la universidad hace 52 años? Has usado una palabra muy interesante que es análisis, ¿está bien? Porque vamos a ser benignos con quienes en la página de la Universidad Nacional de San Juan como en la revista La Universidad han y llevan adelante la historia de la universidad desde el punto de vista de su cronología y cómo ha tenido diferentes momentos en ese proceso fundacional que llevó a que ese 10 de octubre de 1973 la Universidad Nacional de San Juan se convierte en lo que nosotros hoy conocemos y vivimos. Si nosotros lo pensamos, el antecedente más antiguo que tiene la Universidad Nacional de San Juan está relacionado directamente con don Domingo Faustino Sarmiento, porque tiene que ver con la fundación de la Escuela Industrial, allá por 1871, y que desde 1871 hasta 1964 va a pasar por diferentes momentos. En 1939, que va a ser una fecha extremadamente importante para San Juan, se va a crear en Mendoza la Universidad Nacional de Cuyo. Esa Universidad Nacional de Cuyo va a tener proyección sobre, como bien lo dice Cuyo, San Luis y San Juan, y en esas dos provincias va a incidir con sedes donde van a haber diferentes carreras para poder cursar. Ese 1964 va a ser un año muy importante justamente porque desde San Juan, un grupo de profesores de diferentes ciencias, desde diferentes campos disciplinares, como la ingeniería, como las ciencias naturales, como la física, como la historia, como la geografía, como todas las carreras que hoy integran las facultades, van a proponer un plan de creación de la Universidad Nacional de San Juan y se lo van a elevar a quien en aquel momento era el presidente de la Nación, don Arturo Illia, solicitándole la creación de una universidad en San Juan. Te largo algunos nombres para que veas la importancia que tenían. José Nissen, que es quien lleva el nombre de la Biblioteca de Filosofía, doña Carmen Peñalosa de Varese, don Héctor Domingo Arias, don Leovino Brizuela, don Sesco, don Milán, don Suárez, todo un grupo de profesores que dependían de la Universidad Nacional de Cuyo y también de otro hecho que va a ser muy importante de citar, que es la creación de la Universidad Provincial de San Juan, que va a ser la que va a tener los profesorados. Van a pedirle y a solicitarle a Illia en aquel momento la creación de la Universidad Nacional de San Juan. El problema va a ser que en 1966 va a haber un golpe en la Argentina y ese golpe va a terminar con un gobierno democrático, pero que va a llevar en ese periodo, en 1968, a la creación de una ampliación de la educación superior en toda la República Argentina, impulsada por el doctor Tacchini. ¿Está bien? Bien, te hago un paréntesis. Sí. ¿Cuáles eran las demandas sociales que había en ese momento que impulsaban este pedido de necesitamos una universidad nacional pública? Excelente pregunta. La necesidad era que en aquel momento eran pocas las universidades nacionales que habían en todo el país. Vos tenías la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, creo que la Universidad de Rosario, la Universidad de Cuyo, y de ahí en más todo el país no tenía universidades. Entonces, ¿cuál era el problema? Vos tenías una gran cantidad de migración, fíjate cómo la universidad también generó esta movilización social de las provincias hacia los centros educativos para formarse. El problema era que en ese proceso de formación que la gran mayoría de los estudiantes tenían, se quedaban en los lugares donde estaban las universidades. Imagínate vos, la Universidad Nacional de Córdoba se quedaban en Córdoba por una cuestión
de que había un mayor mercado, la Universidad de Tucumán, la Universidad de La Plata. Entonces el problema era que esos estudiantes que emigraban no volvían a la provincia ni traían esos conocimientos a la provincia. Entonces el pedido de este grupo de profesores, que la gran mayoría, no la gran mayoría, la mayoría de ellos había sido formado en la universidad pública de La Plata, de la UBA, de Córdoba, de Cuyo, solicitaban esa cuestión justamente para que los estudiantes no migraran y tuvieran un lugar donde poder estudiar. Eso va a llevar a que en 1968 Tacchini lleve adelante este plan de creación de mayor cantidad de universidades en todo el país durante un gobierno de facto, que es el gobierno de la Revolución Argentina, durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, y va a generar un grupo de universidades, entre las cuales la más importante y la primera va a ser la Universidad de Lomas de Zamora. Luego se van a crear otras universidades como la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de, no recuerdo ahora, creo que una sección de Tucumán, y en ese impulso, desde San Juan, se va a impulsar la creación de la Universidad Nacional de San Juan en 1972 durante la presidencia de Levington. Esto va a hacer que en ese grupo de universidades que se creen universidades hermanas a la Universidad Nacional de San Juan, como la Universidad Nacional de San Luis, por ejemplo. Y eso hace que el 10 de octubre de 1973 se cree la Universidad Nacional de San Juan, y dentro de ese plan, de esa ley que articula la creación de la universidad, se cree la misma con la Escuela Industrial, que habíamos hablado en 1871, la Escuela de Comercio, creada el 25 de julio de 1945, creo, 45-46, el Colegio Central Universitario, que había sido creado a principios de la década del 70, el departamento, la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Exactas, que dependía de la Universidad Nacional de Cuyo, y la Universidad Provincial de San Juan, que funcionaba en la Escuela Normal Superior Sarmiento. Todo ese conjunto de universidades se conforman en un grupo que va a ser la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué es lo que se va a plantear? Justamente un gran impulsor de esto también, durante 1964, había sido Leopoldo Bravo, que luego va a ser gobernador, y va a plantearse el problema del espacio, dónde fundarla. ¿Está bien? Había el espacio de la Facultad de Ingeniería, pero habían otros lugares que no tenían su lugar, como por ejemplo Filosofía. Para Filosofía, un gran hombre que impulsó la creación de la misma en lo que actualmente es Ignacio de la Rosa y Sarmiento, va a ser don Héctor Domingo Arias con Carmen Peñalosa de Varese, que van a obtener ese terreno. Y el gobierno nacional va a impulsar una negociación con el gobierno provincial para que sean cedidos terrenos del noroeste de la provincia, en lo que actualmente es Meglioli e Ignacio de la Rosa, para la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Y a su vez, luego se va a generar el desprendimiento de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Exactas de la Facultad de Ingeniería. Eso va a conformar lo que hoy nosotros conocemos como la Universidad Nacional de San Juan, una de las universidades más importantes del interior del país. ¿Y cómo crees que se relacionan los antecedentes de la universidad con los desafíos actuales que le toca enfrentar? Vos fíjate que la Universidad Nacional de San Juan fue pensada durante un gobierno democrático, pero creada durante un gobierno de facto. O sea que lo que me permite pensar es desde un reverso de lo que me dice más allá de la creación, es que había una idea fuerza que atravesaba ese concepto de nación, indistintamente del gobierno que hubiese. Está bien, porque nosotros pensemos, esa revolución argentina fue la misma revolución que llevó adelante la noche de los bastones largos. ¿Está bien? Que generó la fuga de cerebros desde la Universidad de Buenos Aires, pero que a la vez también fue la que crea la mayor cantidad de universidades en el interior del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un trasfondo en esa idea de nación y de Estado, que la creación y el crecimiento del Estado o de la nación se daba principalmente a través de la generación de un espacio donde se creen, una palabra fea, pero que la voy a usar, que es capital académico o simbólico. Me voy a posicionar desde Bourdieu para no posicionarme desde otras estructuras actuales. Un capital simbólico y un capital cultural que le permita a la Argentina proyectarse en un futuro como un país con una importante idea de crecimiento verdadero, porque ese crecimiento verdadero se daba y se da en las universidades. Eso se ve, fíjate,
que lo hemos venido hablando con la cuestión de, que lo venimos diciendo también desde hace tiempo, del hecho de que las universidades son preexistentes a los estados. O sea que si son preexistentes a los estados, esa idea está en ese reverso que yo te digo de esa creación. La universidad siempre ha estado, hasta no hace mucho tiempo, como un símbolo de la estatidad y de la nacionalidad argentina.